Seguimos con el anime High Score Girl, viendo sus 3 capítulos extras que se sitúan después de la primera temporada. En el primero, vemos a Haruo recordando cómo Koharu se le declaró y le propuso que hicieran el duelo que tanto quiere. Si él ganaba, lo dejaría en paz, pero si ella lo hacía, saldría solo con ella. Al día siguiente se lo comenta a Miyao, quien le dice que ya sabía que ella estaba enamorada de él, pues se notaba a simple vista. Él le dice que no sabe qué hacer, pues solo la ve como amiga y nada más. Miyao le aconseja que le diga que le gusta a alguien más para rechazarla sin mayor problema, pero este dice no saber quién en verdad le gusta. Finalmente, Miyao se va diciendo que acepte el reto y que pase lo que tenga que pasar. Por su lado, conocemos a la hermana de Akira, llamada Makoto Ono, quien está de visita con ella. La molesta y se queda unos días ahí, mientras que por su parte, la tutora de Akira llega a la casa de Haruo. Cuando este regresa se la encuentra ahí. Primero se disculpa con él y le agradece por haberle ayudado el otro día. Luego, cuando su madre sale a guardar la ropa porque comenzó a llover, le confiesa que llegó una cosa en específico, a decirle que termine su amistad con Akira. Ella es la mejor en la escuela y no quiere que la distraiga más, pues es solo un estorbo. No permitirá que estén juntos de nuevo, ni mucho menos tener algún tipo de relación. Su madre entra en ese momento y después de oírlo todo sin que ella se diera cuenta, le dice que recuerda lo que Haruo hizo por Akira, algo que no es malo, además de que la forma de educar a cada persona es diferente. A ella le cuesta más, pero le satisface convivir con él y dejarlo convivir con los demás. Ella no escucha y después se va diciendo que todo lo hace por trabajo. Al comenzar a brisar cuando se va, la madre de Haruo le ofrece un paraguas para que no se moje, diciéndole que no se preocupe por él, ya que si Haruo no va a recogerlo, Akira puede llegar a devolverlo. Ya en otro momento, vemos a Haruo pensando en lo de Koharu y no saber todavía qué hacer, además de una exposición de videojuegos que habrá cerca, y que quiere ir con Akira, aunque no podrá. Se tortura al pensar en las dos y qué es lo que pasará cuando se enfrenta a Koharu. Al rato, vemos a la tutora de Akira regañando y reclamándole a su chofer guardaespaldas que por qué tenía un juego dentro del auto. Este recuerda cómo se lo compró y se lo dio para que ella pudiera jugar ahí. Esta, señorita Moemi, se enoja y lo amenaza con despedirlo por hacer eso, además de que ya no estará con ella de ahora en adelante. Todo esto se lo cuenta a su hermana. Después de oírla, sale ahí y va con su chofer. Este le cuenta lo que pasó y que es su último día como su guardaespaldas, pero para aprovecharlo quiere llevarla a un lugar, así que lo hacen. Llegan a la casa de Haruo, donde este, después de verla, se encuentra a su chofer, quien le cuenta qué pasa, y luego se lleva a Akira a un festival que hay cerca. Llegan a las Arcadias y se divierten en este lugar. Prueban unos juegos nuevos de la época y otros que siempre les han gustado. En uno de ellos, juegan uno con aspecto escalofriante que aterra a Akira, pero que logra terminar. La pasan bien los dos estando súper felices. Juegan diferentes juegos, así durante todo el día disfrutando de estar juntos. Al terminar, regresan. En eso él la ve con hambre y después de molestarla, van a comer unas galguerías. Ahí recuerda lo que el chofer de ella le dijo, desde cómo la conoció hace muchos años y la ha protegido desde entonces, pero ahora ya no podrá, ya no la cuidará ni nada. Él no tendrá ninguna oportunidad más de verla y ella dejará de ser libre. Le pidió un favor, darle un último día de diversión, y eso es lo que está haciendo ahora. En una de las atracciones, ella gana un juego y se lo regala, pues no puede tenerlo en su casa. Al ver que ya no llegará a su hogar a jugar como lo hacía antes, piensa que la perderá de nuevo y no sabe qué hacer. Siguen su paseo comiendo algodón de azúcar, donde al verla se siente melancólico y se le escapa el decir que la ve muy linda. Ella lo golpea y luego regresan. Ve que su chofer ya la está esperando y no queriendo, se despide de ella. Akira posa su cabeza sobre su pecho durante un rato y luego se va, separándose sin saber lo que les espera en el futuro. Creo que volveré a perderla. ¿Por qué siempre pasa algo entre nosotros y perdemos contacto? Esta vez no solo perderemos contacto, tal vez sea el final. Después de eso, vemos a Haruo acompañando a su madre a hacer las compras. Ahí le comenta de lo que hará en el futuro y también cuando vuelva a ver a Akira. Esto es lo de platicar con ella como siempre lo ha hecho. Su madre al escucharlo le dice que acepta lo que sea que él quiera hacer y lo motiva a luchar por ello. Al rato, lo vemos jugando frente a Miyao, pero esta vez de una manera más seria y profesional. Guy le habla y le dice que muchos de los personajes de los videojuegos que él adora hacen cosas imposibles y luchan para salvar a sus novias, algo que él también debería hacer. Por su lado, vemos a Akira estar con una gótica llamada Nikotama, con quien ve que Haruo formalmente la reta a la pelea. Ahí recuerda el día en que la conoció, le pegó una paliza y esta pudo ver en ella que tenía una razón por la que peleaba. La invitó a mejorar su juego y subir de nivel, llevándola a un lugar donde solo los mejores entrenan para superarse a sí mismos. Esto lo hacen por la noche y de gratis. Los conoció y aprendió de ellos, mientras esta chica también la ayudaba. Después de recordarlo, se dice que es el momento. El día llega y se encuentra con Haruo. Este le propone jugar 3 juegos para definirlos, los cuales son Samurai Shodown, The King of Fighters 95 y Vampire Hunter. El ganador de 2 se lleva la victoria.
Ella acepta y comienzan con el primero, motivándose con todo lo que ha sentido por él desde hace tiempo. Mientras sus amigos la ven, la pelea parece ser muy pareja donde los dos se defienden y atacan con cautela. Sin embargo, al conocer ella su personaje a la perfección, logra sobreponerse al ganar el primer round. En el siguiente, después de que llega Miyao y ve lo que pasa, Koharu sigue mostrándose superior ante Haruo, quien no puede hacerle ningún daño. Así logra acorralarlo y derrotarlo nuevamente, ganando el primer juego, sin dejar de sentirse nerviosa por lo que pasará. Por su lado, Haruo se muestra tranquilo y con la motivación de Gail. Piensa enfrentarla de mejor manera en King of Fighters 95, pero se pone nervioso al ver que ella escoge solo a personajes ocultos, pues creía que escogería un equipo más fácil. Ella se abalanza sobre él no dejándolo nuevamente darle un golpe y logra ganar el primer y segundo round, quedando a uno de ganar. Haruo no se preocupa y se la saca, se lanza sobre ella y le gana sin mucha dificultad, haciendo que Nikotama se dé cuenta que ella no podrá ganarle, pues venció a su mejor personaje, y así sucede. Logra ganarle el cuarto y el quinto round, quedando empatados. La gótica se da cuenta de que él tiene una cosa que ella no, pues Koharu no disfruta el juego como Haruo sí lo hace. Van al último, el cual es Vampire Hunter. Ahí Nikotama le dice que se tranquilice y juegue por diversión, de otra manera no podrá ganar. Ella muy nerviosa afronta su última oportunidad. Por su parte, Haruo se muestra tranquilo, expectante a lo que el destino le tiene preparado. La pelea comienza y él se abalanza como un loco sobre ella, con movimientos muy poco vistos y sin dejarla hacer nada, más que bloquear sus ataques. Intenta defenderse y contraatacar, pero su juego resulta ser perfecto y no dejarla hacerlo. Al final, termina ganando el primer round. En el segundo, ella sabiendo que no podrá ganarle de la forma en que juega, comienza a jugar sucio mientras piensa en todo el amor que le tiene y quiere darle, todo lo que piensa hacer con él después de terminar la pelea, además de ser una bonita pareja. Con esa motivación logra ganar el segundo round, empatando nuevamente y quedando todo a uno nada más. Este comienza y Gail motiva a Haruo diciéndole que debe reconocer lo buena que ella es, pero él también ha entrenado mucho y debe luchar como nunca. Le dice que está orgulloso de él por todo lo que hace dentro y fuera de los juegos. Trabaja duro antes de estudiar, ayuda a su madre dándole la mitad de lo que gana y busca lugares donde pueda jugar sin gastar mucho, sin importar el clima, además de que cuando regresa apunta todo para ser mejor. Por ello, tiene razones para luchar por lo que quiere. Koharu logra acorralarlo y lo tiene ya sin escapatoria. Este se pone serio y logra librarse, se defiende y también la ataca, poniéndola nerviosa, pues ya no sabe qué hacer. Busca una estrategia para atacarlo con un gran poder, pero este no la deja. Y en ese instante llega el momento de la verdad, el que ambos estaban esperando, el que definirá el rumbo de sus vidas, el momento en que Haruo rechaza todo lo que Koharu siente y ha hecho por él, la ataca sin piedad y logra ganarle. Después de un momento de silencio para ambos, este llega con ella y le reconoce lo buena que se ha vuelto, mencionando lo cerca que estuvo de ganarle, pero su habilidad le permitió ser mejor y sobreponerse. Ella se enoja al oírlo y lo golpea, reprochándole todo lo que ha hecho por él mientras llora. Le pide la revancha, es lo menos que él podría hacer por ella. Y cuando dice que no, todos sus amigos le pegan una vergüenza por haberla rechazado. Ella se siente mal, se siente triste por lo que pasó, se arrepiente de todo lo que hizo y que nada valió la pena. Su amiga la motiva, diciéndole que use esos sentimientos que siente por él y se vuelva más fuerte, para retarlo más adelante y probar de nuevo. Al rato, mientras regresa, recuerda todos los momentos que ha pasado a su lado y él no se dio cuenta de nada. No quiere perderlo ni dejar de jugar, por ello luchará para volverse más fuerte, para que en la siguiente ganarle y demostrarle lo que en verdad siente por él. Ha llegado el momento de la verdad. ¿Ves a Akira en el juego de Koharu? Pero no puedo evitar lo que siento por él. No puedo. No quiero perder a Haruo, ni dejar de jugar. Usaré lo que siento para la siguiente. Tiempo después, nos situamos en otoño de 1995. Primero vemos a Makoto, hermana de Akira, regalarle un juego a Haruo después de ayudarla a ganar un premio para Akira. Luego comentándole esto a Koharu y sobre que le dio un juego para entender cómo piensan las chicas, ella piensa que quizás sea por Akira y se pone celosa. Luego le pide que le devuelva su PlayStation y van a su casa. Cuando llegan se encuentran a Makoto, quien quiere jugar con su consola, razón por la cual Koharu accede a prestársela un rato. Frente a ella, su madre y la hermana de Akira comienza a jugar este incómodo juego llamado Tokimeki Memorial, en el que tiene que enamorar a un grupo de chicas y hacer que una de ellas se lo chingue para ganar. Lo juega y le sale mal, mientras ellas lo ven burlándose. Hace lo que quiere y pierde no entendiendo siquiera qué debía hacer para ganar. Cuando Koharu se va, lo amenaza con un término del juego, dándole a entender que no la olvide. Makoto también con que no descuide a su hermana y su madre con que no sea atarantado en sus estudios. Luego de eso, la hermana de Akira le comenta que ella solo vive encerrada, estudiando estrictamente con su tutora. Ella quiere hacer algo y darle diversión, pero no sabe cómo. En ese instante se le ocurre a Haruo crearle un juego RPG
qué, en el que ella pudiera divertirse y distraerse. Le muestra a su hermana cómo lo creará y comienza a hacerlo. Así pasa varios días, sus amigos lo ven y se burlan de él al creer que es un poema. Trabaja sin descanso, duerme mientras estudia y por las noches sigue creándolo, hasta que finalmente lo termina. Un día, cuando su tutora Moemi le da un descanso, su hermana la lleva a jugar al cuarto de su chofer, diciéndole que ese juego lo creó Haruo para ella, siendo el personaje principal y luchar contra todas sus actividades que tiene. Así está varios días donde, a escondidas de su tutora, va a jugarlo y seguir avanzando mientras se siente feliz al saber que lo hizo para ella. Un día, esta la logra ver salir de ahí y al revisar en la habitación se da cuenta que tiene una consola escondida. Al otro día, cuando quiere ir a jugar otra vez, ve que ya no está, pues como ella misma se lo dice, lo tiró a la basura ya que no la obedeció como debía, y también porque eso retrasa su aprendizaje. Akira se entristece como nunca lo había hecho y sale de ahí corriendo y llorando. Ya en otro momento sigue estudiando mientras esta lo vigila. Cuando le da un descanso, entra su hermana y le reprocha lo que hizo. Le dice que no debería ser así, pues ahora se ganó su odio, la tortura con todo lo que tiene que hacer y le ha robado su libertad. Al oírla y también a su chofer decir eso, piensa que en parte quizás sea cierto. Al otro día va a buscar a Haruo y después de verlo trabajar, se disculpa con él por haber tirado su consola diciéndole que no sabía que era de él, así que fue a una tienda y le compró otra. Cuando están solos, le pregunta qué siente por Akira, por qué se interesa tanto en ella. Le responde que es algo abstracto, le tiene miedo a veces, pero no deja estar con ella. Piensa que es un poco rara, pero eso es lo que más le gusta de ella. Al oírlo, la señorita Moemi le pregunta que si acaso ya se dio cuenta de lo que siente por ella. Eso estaba por responder cuando lo llaman y él se va diciéndole que debería ser más comprensiva con ella, algo que la deja pensando. Días después, vemos a Haru ir a una exposición que tanto anhelaba en compañía de su madre. Cuando estaba por pasar en una cebra, Gai le habla y le dice que se detenga. En ese instante ve a Akira acercarse a él. Lleva consigo el paraguas que su madre le prestó el otro día y que su tutora le dijo que fuera a devolver, además de que se tomara el día libre. Al verlo, su madre le dice que vayan los dos solos y lo hacen. Van juntos por diferentes medios, tomados de la mano al casi llegar. Cuando ya se encuentran ahí, ven lo último y lo mejor en videojuegos, lo mejor hasta el momento. Prueban diferentes disfrutando cada uno, disfrutando también el estar juntos. Mientras están ahí, recuerda los días en que jugaban juntos hace ya varios años. También le dice que la ve más feliz que antes, haciendo que lo lastime, pero de una manera más gentil. Cuando regresan, llevan consigo varios premios que ganaron gratis. Van felices, pero especialmente ella de estar con él. Van a comer a un lado donde Haruo le habla de diferentes juegos y lanzamientos que harán. Ahí se da cuenta que ella lo escucha atentamente y se pone nerviosa al pensar que no tiene más de qué hablar con ella que de videojuegos. Al regresar en el tren, miran sus premios y después de que él mencione que junto a su hermana ganaron un premio para ella, esta le muestra el anillo que le regaló el día en que se fue. Posteriormente, mientras ven los fuegos artificiales y mencionarle que se ven más hermosos a su lado, le pide salir con ella nuevamente, algo que acepta sin dudarlo. Cuando regresan a casa, este conoce la suya y la acompaña hasta allá. Antes de llegar, Haruo se da cuenta de que ella quiere algo, se lo demuestra y cuando está por decirle algo importante, llega su chofer buscándola y atropellándolo, recordándole esa sensación de estar con ella y el día en que la conoció, dando así final a los 3 capítulos extras de este anime llamado High Score Girl. Akira, salgamos de nuevo. ¿Sí? Yo quiero decir... Señorita Akira estaba preocupado porque no había llegado a casa, así que salí a buscarla por todos lados. Y así es como llegaríamos al final de este video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. También puedes ver la segunda temporada de este video en uno de los videos que te aparecen a continuación. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!